Bendiciones para todos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva transmisión donde vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Esta ocasión el título del mensaje que le voy a transmitir es una pregunta, es una interrogante, y esta interrogante dice: ¿estás escuchando la voz de Dios? El mensaje lo vamos a basar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 1 al 16. La personalidad que sale a flote en ese pasaje es la de un hombre llamado Manasés. Este no es el único Manasés en las Sagradas Escrituras. De hecho, en la palabra hay varias personas que llevan este nombre. Por ejemplo, el primero que llevó este nombre fue el primogénito de José, el hijo de Jacob, aquel que vendieron para Egipto, recuerda, y que llegó a ser el segundo señor. Él fue el primero en portar este apelativo. ¿Por qué le puso este nombre José a su primogénito? Porque significa el que hace olvidar. Cuando este muchacho nace, como que todas las penurias que José había pasado al ser vendido por sus hermanos, en la esclavitud, en la prisión, y todos aquellos momentos tan amargos se opacaron, se olvidaron, y vino a traer una grande alegría la que produce un hijo cuando llega al hogar. Y es la razón por la que le puso este nombre, el que hace olvidar. Sin embargo, no es el único que lo porta. También una de las 12 tribus de Israel, por cuanto fue formada a partir de este muchacho llamado Manasés, llevó ese mismo nombre. Usted sabe que Israel tuvo 12 hijos y se formaron 12 tribus, y uno de los nombres es ese precisamente. Es porque nace de este varón llamado Manasés. En el libro de Esdras hay otros dos hombres que llevan este nombre, hombres que se habían casado con mujeres extranjeras y luego fueron persuadidos por el sacerdote Esdras precisamente para que despidieran a esas mujeres porque iban en contra de la ley de Dios. Finalmente, en la Biblia se menciona a el hijo de Ezequías, rey de Judá. Ese muchacho también llevó el nombre de Manasés, y de él es del que trata el texto que estamos abordando, hijo de Ezequías, rey de Judá, quien también llegó a ser rey de esa nación, del reino de Judá. También Manasés fue quien viene a modelar o viene a encarnar un contraste entre lo que pasa cuando no escuchas a Dios y lo que pasa cuando sí escuchas a Dios. Ese contraste lo vamos a abordar en este mensaje, esta ocasión, y vamos a comenzar con la primera parte. En primer término, entonces, ¿qué pasa cuando la voz de Dios no es escuchada? Hay consecuencias. La palabra de Dios nos dice que lo primero que ocurre es que hay una decadencia espiritual y moral. Manasés fue un hombre que comenzó a reinar en Judá desde los 12 años. Lo que se piensa es que él fue corregente juntamente con su padre por su juventud durante unos 10 años más o menos. A la altura de unos 22 ya empezó a fungir como regente él y gobernó a la nación de Judá, al reino de Judá, durante 55 años. Lamentablemente la palabra de Dios nos dice que Manasés fue un rey que hizo lo malo delante de la presencia de Dios. Hizo conforme a todas aquellas naciones que habitaron la tierra de Canaán antes de que Israel viniera y poseyera esa tierra. Recuerda, los heteos, los fereceos, los gergeseos, los jebuseos, todos aquellos pueblos que Dios ordenó a la nación de Israel que los echaran de la tierra prometida. Los echaron porque esta era una forma en que Dios haría juicio en contra de esos pueblos por sus pecados. Pero ahora la Biblia dice que Manasés, rey de Judá, del pueblo de Dios, está conduciéndose haciendo lo mismo que aquellas naciones hacían. Vamos a mencionar algunas de las prácticas que llevaba a cabo este rey, prácticas detestables delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, él reconstruyó una serie de altares en los lugares altos que había derribado su padre, porque Ezequías, su papá, fue un hombre de Dios, un reformador, un temeroso de Jehová, y él derribó los altares idolátricos y los lugares altos que muchos reyes anteriores habían edificado. Hizo una reforma, pero cuando Manasés viene, reconstruye aquellos altares. También edificó altares para Baal,
o los Baales, que eran dioses ajenos, dioses paganos, para Acera, que también era una diosa de los paganos. Incluso la Biblia dice en ese pasaje que Manasés hizo una estatua de Acera y la metió a la casa de Dios, y tuvo el descaro de adorarla ahí dentro de la casa de Jehová. Hizo altares para los ejércitos del cielo, dice la palabra. Los adoró a los ejércitos del cielo, es decir, al sol, la luna, las estrellas, las constelaciones. Él les rendía culto. En aquel tiempo había la creencia que las estrellas eran mediadoras entre otros dioses y los hombres, de manera que otros pueblos adoraban al ejército de los cielos, pero Manasés empezó a hacer lo mismo. Edificó altares para eso dentro de los patios de la casa de Dios. Edificó altares en el monte de la casa de Dios y en todo Jerusalén para llevar a cabo actos idolátricos. Fue un hombre que se entregó a la práctica de la hechicería, la brujería, la nigromancia, que tiene que ver con la consulta con los muertos, es decir, que él se involucró en ese tipo de espiritualismo, de mediums, de todo eso. Fue amigo de encantadores, de hechiceros, de magos. Fue tremendo este hombre. Estaban en esa condición Manasés y su pueblo cuando Dios le envió sus profetas para hablarle con respecto a su conducta y pedirle que se enmendara. Uno de los profetas que llevó un mensaje de Dios a Manasés fue el profeta Isaías. Pero dice la Biblia que Manasés y su pueblo no quisieron escuchar a Dios. Es decir, que con estos oídos físicos sí recibieron los mensajes que los profetas llevaban, pero ellos cerraron su corazón, lo endurecieron y dijeron no a la voluntad de Dios. No quisieron oír lo que Dios tenía que decirle, la enmienda que Dios les estaba pidiendo, de tal manera que la Escritura nos dice que Manasés hizo que el pueblo de Judá y Jerusalén se excediera en sus males, los llevó extraviados por la maldad, al grado de que cometieron actos malos delante de la presencia de Dios, peores que aquellas naciones que habían habitado la tierra de Palestina o la tierra prometida antes que Israel la conquistara. Está diciendo la palabra que ellos cometieron actos inmundos peores que las naciones paganas. Recuerde que estoy diciendo que Dios había echado fuera a aquellos pueblos de la tierra prometida como un juicio divino, precisamente por sus maldades. Pero ahora Manasés no solamente está haciendo de acuerdo a lo que aquellos hacían, sino que se está excediendo y está haciendo cosas peores delante de la presencia de Dios. A eso se le llama decadencia espiritual y moral. Decadencia se define como ir de mal en peor cada vez más y más. Para allá iban Manasés y su pueblo. Era una decadencia espantosa, lo que la palabra de Dios nos muestra ahí. Reflexionando, podemos decir también que el mundo de hoy, viniendo al presente, y muchos sectores de la iglesia cristiana contemporánea, también está padeciendo de esta decadencia. Cuando me refiero a la iglesia cristiana, quiero dejar claro que no estoy hablando de todo el mundo. Yo sé que hay cristianos que cuidan su vida tanto que no están en ninguna manera decadentes, ni espiritual, ni moralmente. Pero lo cierto es que sí, hay muchos sectores de la iglesia cristiana de tiempo, juntamente con el mundo que vive lejos de Dios, que están en decadencia moral y espiritual. Si no está, y si estamos en esta condición, es decir, si esta es la realidad, eso significa que no estamos oyendo la voz de Dios. Y en estas condiciones, el desliz espiritual y moral cada vez más y más es inevitable. ¿Sí? Cuando no se escucha la voz de Dios, una consecuencia definitivamente es esa decadencia de la que estamos hablando. Pero eso no es todo. Otra cosa que ocurre cuando la voz de Dios no se oye es que se acarrean males y quebrantos, cosa que a nadie le gusta. La Biblia me dice en ese capítulo 33 del segundo libro de Crónicas que cuando Manasés estaba empeñado juntamente con su pueblo a hacer el mal delante de Dios, Dios en su misericordia le mandó a aquellos profetas para prevenirlo y decirle: por favor, Manasés, enmienda tu camino, endereza tu camino, porque si no lo haces, te voy a mandar un tremendo azote. ¿Será que Dios azota?
Es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que Dios le dijo a Manasés. Enmienda tu camino, porque de lo contrario yo voy a mandar a los adversarios para que te castiguen. De hecho, el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 21, desde el 1 hasta el 18, habla de lo mismo. Es un pasaje paralelo al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Habla de lo mismo y ahí especifica un poquito más lo que los profetas le dijeron a Manasés. Ellos le advirtieron que si no se retractaba de su mal camino, Dios los iba a dejar. Dios iba a retirarle su amparo. Quiero que note por favor que la Biblia dice que Dios es nuestro amparo, pero que aquí está diciéndole a la nación: yo les voy a retirar mi amparo si ustedes no me obedecen, si ustedes no oyen mi voz. Lo que nos enseña que aunque hay bendiciones de Dios que no están condicionadas, es decir, que son incondicionales, como su amor, por ejemplo, hay muchas otras bendiciones que sí están condicionadas. De hecho, en el segundo libro de Crónicas, Dios le dice a Manasés: yo había determinado que el pie de Israel no fuera removido de su tierra, que no fueran quitados de ahí. Pero esto, le dijo Dios, es a condición de que ustedes oigan mis estatutos, oigan mi palabra, acaten lo que yo digo. Lo que le estaba diciendo es: si ustedes no oyen, sí van a ser removidos de su tierra. Voy a mandar que los lleven cautivos. Voy a mandarles el adversario. Pero lamentablemente, a pesar de tantas advertencias que Dios le dio a través de sus profetas, Manasés no escuchó, cerró sus oídos, y juntamente con él el pueblo. ¿Qué ocurrió? Tal y lo que Dios dijo. Vino el rey de los asirios, Esarhadón, a través de sus capitanes y sus ejércitos, atacó Judá, la derrotó y llevó muchos cautivos a Babilonia, y uno de esos cautivos era precisamente Manasés. Lo encadenaron, le pusieron un tremendo gancho en la nariz. ¿Puede imaginar eso? Le atravesaron su nariz con un gancho, le amarraron una soga y lo llevaban cual bestia jalándolo. Eso lo hacían para dominar al cautivo, para que si se rebelaba, con un solo jalón tenía para dominarlo. Así de que ahí iba aquel hombre, antaño monarca, antaño poderoso y soberbio, atado con grillos y cadenas, y lo humillaron tremendamente allá en Babilonia. Dice la escritura que estuvo preso allá y que lo torturaron por un buen tiempo. ¿Qué revés le dio la vida a Manasés? ¿Qué azote le envió Dios? Porque cuando no se oye la voz de Dios, se acarrean males y quebrantos. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Acaso la enfermedad que azota al mundo está aquí por la misma razón? ¿Porque el género humano no ha querido oír la voz de Dios, en términos generales? Seguramente. ¿Acaso Dios está permitiendo esta pandemia y todos los efectos colaterales que vienen con ella? Absolutamente sí. Dios lo está permitiendo. Porque si no lo estuviera permitiendo, entonces no estaría aquí. Está aquí porque Dios está dándole paso a este fenómeno destructivo que en este momento está presente en el mundo. Alguien preguntará: ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo está haciendo Dios? Yo le contesto: porque Dios está levantando su voz, como lo hizo en aquel tiempo. Dios le había mandado mensaje a través de un profeta a Manasés, y a través de otro, y a través de otro. Vamos a decirlo de esta forma, de una manera suave. Dios le había hablado de una manera suave, pausada. Pero ¿cómo respondió Manasés? Diciendo que no. Incluso se dice, a la luz de la historia, que él fue el que mandó matar al profeta Isaías. Lo mandó cortar en dos con una sierra, lo aserró. Porque no quería escuchar la palabra de Dios, de manera que ahora Dios le estaba hablando más fuerte. Aquel azote que Dios le mandó a través del ejército asirio era la voz de Dios subida de tono, llamándole la atención una vez más a Manasés para que él enmendara su camino, para que él enderezara sus sendas. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Dios está permitiendo este azote de enfermedad, así es. ¿Por qué? Dios está levantando su voz, porque Él quiere ser oído. Dios le está mandando un mensaje al mundo y también a la iglesia de Cristo, en términos generales. Pero yo creo con todo mi corazón que también Dios le está mandando un mensaje a usted, específicamente a usted. Es la razón por la que estamos aquí metidos.
Usted y yo estamos también aquí, pasando por esto. ¿Cuál es la razón? Dios quiere decirnos algo. A mí me quiere decir algo, a usted Dios le quiere decir algo. ¿Está oyendo? ¿Está entendiendo lo que Dios quiere decirle? ¿Se ha detenido a pensar que esto es así y está usando su oído para entender lo que Dios quiere de usted? ¿Por qué lo ha metido en esto? ¿Qué pretende Dios? La Biblia me dice, en este pasaje que estamos estudiando, que Manasés supo que era lo que Dios quería de él. Sin embargo, aunque supo, no quiso actuar en consecuencia. Quiso hacer su voluntad, quiso ir por su propio camino, quiso desoír la voz de Dios, aunque él se enteró y supo perfectamente lo que Dios quería de él. Espero que usted, al darse cuenta de lo que Dios quiere de usted, al oír lo que Dios le está diciendo, en el caso suyo sea diferente. Espero que usted sí actúe en consecuencia, que una vez que usted entienda lo que Dios le está diciendo, que usted comprenda lo que Dios le está demandando, acate y obedezca. Porque no oír la voz de Dios acarrea quebrantos y males. Esa es una de las razones por las que estamos aquí, en esta condición. Ahora vamos a la contraparte. Le acabo de decir qué pasa cuando la voz de Dios no es escuchada. Ahora le voy a decir qué pasa cuando la voz de Dios sí es escuchada. El texto también nos dice que lo que ocurre es que hay una disposición para humillarse. Sí, cuando la gente oye la voz de Dios, eso es lo que va a hacer. Se va a humillar delante de su santa presencia. Y es precisamente lo que hizo Manasés. Cuando él estaba allá en su confinamiento, duró años en ese confinamiento, peor que el nuestro, porque él estaba en calidad de prisionero y estaba siendo torturado allá en Babilonia por los asirios. Y mientras él estaba en aquella condición, él meditaba en los mensajes que Dios le había enviado antaño a través de los profetas, incluso a través de aquel profeta Isaías a quien él mató. Volvían a su mente las palabras de Dios y entonces él decidió por medio de esa remembranza ahora escuchar la voz de Dios y reconocer que efectivamente su condición deplorable, triste y derrotada era como consecuencia de que él le había dado la espalda a Dios. Una vez que él en su mente, rememorando aquellos mensajes que Dios le enviaba, reconoció que él estaba mal con Dios y le había dado la espalda, que él decidió clamar a Dios. En esas condiciones él decidió clamar a Dios y el escritor sagrado dice que él se humilló grandemente delante de Dios. Me gusta la expresión del escritor. Dice que se humilló grandemente. Es decir, no fue una humillación fingida, como para maquillar la situación. No fue una humillación superficial, fabricada, artificial, sino que fue una profunda humillación, una real humillación. Realmente aquel hombre comprendió, recibió aquella palabra dada en el pasado y quebrantó su corazón delante de Dios de tal manera que él suplicó perdón a Dios, suplicó su misericordia. Y entonces la Biblia nos dice que pasó algo grandioso. Según la naturaleza de nuestro Dios, dice que Dios lo perdonó, Dios lo oyó. Quiero decirle que Dios oye. Es cierto que Dios permite que pasen a veces cosas no agradables. Ya dije por qué. Pero Dios está dispuesto a oír. Dios está dispuesto a atender y a actuar en bien de aquellos que se humillan. Dios no solamente oyó la oración de aquel hombre para perdonarlo, sino la Biblia me dice que Dios lo restituyó a su trono. Dios en su providencia actuó en el corazón de Esaradón, el rey de Asiria, para que él lo liberara y lo volviera a reconstituir como rey de Judá. Así fue, de tal manera que Manasés volvió a su trono, volvió a gobernar, fue restituido. Dios lo perdonó y Dios lo restauró, porque se humilló. Qué importante es esta cuestión, pero yo quiero que mire, que mantenga en su mente y en la mira, en su corazón,
que fue porque oyó la voz de Dios finalmente. Eso es lo que pasa cuando la oyes, lo que implica aceptarla y apegarse a su voluntad. Te humillas. Me lleva esto a hacer una pregunta de reflexión para nosotros. ¿Será que nos hemos humillado en este tiempo? En lo que va del año, mientras enfrentamos esta contingencia, ¿será que usted y yo nos hemos humillado realmente? ¿Estamos humillándonos? Tenemos que preguntarnos eso. Si hubiera una respuesta afirmativa, yo preguntaría, ¿cómo sabe usted que se está humillando? ¿Cómo sabe? No quisiera parecer desafiante. Mi intención no es poner en tela de juicio que usted se esté humillando. Solo quiero que usted esté seguro, porque de eso depende estar conscientes si de verdad estamos oyendo lo que Dios nos está diciendo en este tiempo o no. Dios nos habla a través de su palabra y es la fuente suprema a la que hay que atender para oírlo, pero a través de estas circunstancias Dios, nos está hablando. Nos debería de llevar a humillarnos. ¿Estamos en esa condición realmente? Humillarse significa reconocer que no somos más que polvo delante de su presencia, que no tenemos nada de qué engreírnos, de qué ensoberbecernos, no tenemos nada de qué jactarnos, no tenemos nada de qué presumir, no somos más que tierra delante de su presencia. Humillarse, reconocer eso a sus pies, delante de su trono. Humillarse significa que nos arrepentimos, lamentamos delante de Él y pedimos perdón por nuestros desacatos, los cuales de pronto son muchos. Eso fue lo que hizo Manasés. Reconoció sus desacatos, sus maldades, sus blasfemias, su abominación delante de Dios cuando Él se humilló. Debemos hacer lo mismo, aunque seamos iglesia, hermano, aunque seamos iglesia. También debemos reconocer nuestros desacatos, lamentarlo. Eso es humillarse. Humillarse significa adorar a Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su total gloria. Eso es humillarse. Qué significativo es este entendimiento. Si nosotros nos humillamos, entonces eso quiere decir que estamos escuchando la voz de Dios. Pero ¿sí lo estamos haciendo? Es bueno recordar lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 con respecto a los beneficios de la humillación. El Señor, hablando ahí en ese pasaje, dijo: si mi pueblo se humillare. Note que habla del pueblo. No solamente el mundo debería humillarse, nosotros debemos hacerlo. De hecho, la vida cristiana consiste en una continua humillación. No estoy hablando de que nos humillen otros, estoy hablando de humillarnos nosotros delante de Dios. En eso consiste. Es una constante en ese sentido. Eso es la vida cristiana. Y los beneficios ahí están. 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se apartan de su mala conducta, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿No dice eso el Señor en su palabra? Esos son los beneficios de humillarnos. Hay beneficio. ¿Estamos humillándonos? Escuchar la voz de Dios trae una disposición a hacer eso. Pero escuchar la voz de Dios también trae como consecuencia un cambio en la forma de vivir. Afortunadamente eso fue lo que pasó con Manasés. Tan malvado que fue Manasés. Cuando él regresó de su cautividad en Babilonia, regresó transformado. Una vez que él se humilló allá en su lugar de cautiverio, en el calabozo, y que Dios lo perdonó y entonces lo restauró, cuando él vuelve a Jerusalén, vuelve cambiado, transformado, renovado,
Qué maravillosa transformación cuando las personas dejan de desoír a Dios y empiezan a poner atención para poner por obra su voluntad. Completamente transformado. Llegó, dice el testimonio de la palabra, quitando los altares, todos los altares que había colocado en los patios de la casa de Dios, los cuales había ofrecido para el ejército de los cielos, los altares que puso en el monte de la casa de Jehová y los que puso en toda Jerusalén. Destituyó a los Baales, los arrancó a Acera. Incluso esa imagen de Acera que había puesto en la casa de Dios fue y la sacó. A Moloc, otro dios que él había adorado y que le había ofrecido a sus hijos pasándolos por fuego, es decir, quemó a sus hijos en sacrificio a Moloc. Llegó arrancando a Moloc y todas aquellas inmundicias las echó fuera de la ciudad, echó fuera a los agoreros, a los adivinos, a los encantadores, a los hechiceros, y renunció a todas aquellas prácticas. Vino cambiado, transformado. Y después de que se deshizo de toda aquella inmundicia, dice la Biblia que restauró el altar de Jehová. Lo que quiere decir que estaba derribado. Claro, Manasés no le importaba adorar al Dios verdadero. El altar de Dios estaba derribado en todo ese tiempo en que él fue un blasfemo. Pero ahora que viene cambiado porque ha oído la voz de Dios, porque ha decidido acatarla, ahora restaura el altar de Dios. Y él empieza a sacrificar ofrendas de paz y ofrendas de alabanza. Y le ordena a todo Judá que adore el bendito nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos. El mismo rey que antaño había hecho que el pueblo se extraviara, haciendo abominaciones más terribles que las naciones paganas que Dios había expulsado de la tierra prometida, ahora está demandándole a Judá que adore con todo su corazón al Dios de los cielos. Un hombre cambiado, un hombre transformado, sumamente malvado antaño, pero ahora un hombre consagrado. Y según el testimonio de la Biblia, así murió, consagrado de tal manera que fue enterrado en el área de los sepulcros donde estaba David. En ese lugar eran enterrados solamente los reyes que habían sido fieles. ¡Qué grandioso! ¡Qué cambio cuando las personas deciden oír a Dios! ¡Qué importante es escuchar la voz de Dios! Porque el que lo hace no seguirá siendo el mismo. No puede seguir siendo el mismo. Las personas que escuchen la voz de Dios, no solamente ahora, desde luego, los que escuchan la voz de Dios que emerge de la palabra de Dios, pero lo que quiero decir hoy, las personas que están oyendo, que oigan la voz de Dios según Él está hablando a gritos ahora, a través de estas circunstancias, cambiarán. Los que no tenían el que no tenía vida de oración la va a tener. El que no leía las escrituras las va a leer. El que no le interesaba la santidad le va a interesar. El que no hablaba de Cristo hablará. Aquel que no le daba el primer lugar a Dios se lo dará. Y aquel que no había reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador lo reconocerá si escucha la voz de Dios. Lo que Dios está diciendo a través de estas circunstancias que estamos viviendo. Dios está hablando. ¿Está usted escuchando su voz? Esta noche estamos viendo lo que pasa cuando alguien no escucha la voz de Dios. Hay una decadencia espiritual y moral. Y también hay un acarreamiento de quebrantos y males. Pero también estamos viendo lo que pasa cuando sí se oye. Hay una disposición a humillarse y hay un cambio en la forma de vivir. En estos días, en estos meses de prueba, tenemos un tiempo maravilloso, una oportunidad para oír lo que Dios quiere de nosotros y actuar en consecuencia. Lo invito a que oremos hoy para que Dios destape nuestros oídos espirituales, que no estemos sordos, que lo escuchemos y que lo entendamos, que nos destape estos oídos espirituales mientras Él sigue tratando con nosotros como lo ha estado haciendo estos días que ya suman meses. Ora conmigo. Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, esta verdad. Sabemos que nos estás hablando. Y el que no sabía, espero que ahora lo sepa.
que tú a través de este tiempo de prueba por el que nos has estado permitiendo pasar, lo que estás haciendo es levantar la voz, como levantaste la voz cuando enviaste a Manasés en cautiverio, porque quieres ser oído. Te pido que abras los oídos espirituales del mundo entero y de los tuyos, de tu iglesia, los que tenemos dificultades para oír. Destapa nuestros oídos. Necesitamos escuchar tu voz, tomar en cuenta tu dicho, apegarnos a tu voluntad, porque los dividendos son maravillosos. Queremos vivir para ti. Queremos vivir humillados y queremos que nuestra vida sea mejor en el sentido de que seamos personas que viven de acuerdo a lo que te agrada, a lo que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Le agradezco mucho su paciencia por oírme. Dios lo guarde, Dios lo bendiga, tenga muy buenas noches.